Se congeló en el momento en que él se acercó al mostrador. No porque lo reconociera, sino porque el miedo ya le había enseñado lo que hombres como él podían hacer. El jefe de la mafia notó que le temblaban las manos mientras escaneaba sus artículos. Demasiado rápido, demasiado cuidadosa, con los ojos fijos en la caja registradora. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se estremeció. Fue entonces cuando él se dio cuenta. El miedo no tenía nada que ver con él y todo que ver con lo que sucedería después de que él se fuera. La tienda de conveniencia estaba en la esquina de 8th y Monroe, encajada entre una lavandería cerrada y un lugar de cambio de cheques con rejas en las ventanas. Las luces fluorescentes del interior zumbaban como insectos atrapados, proyectando todo en un brillo amarillo enfermizo que hacía que incluso los productos frescos parecieran viejos. Johnny DeSantis no solía comprar para sí mismo. Tenía gente para eso. Gente que le llenaba la nevera, que vigilaba su bodega de vinos, que se aseguraba de que su máquina de café expreso nunca se quedara sin café. Pero esa noche, a las 11:47 p.m., regresaba de una reunión que se había prolongado. El tipo de reunión que ocurría en salones traseros de restaurantes que permanecían abiertos solo para él, y se dio cuenta de que se le habían acabado los cigarrillos. Los American Spirits que prefería, el paquete azul claro. Su conductor se había ofrecido a parar en cualquier lugar, pero Johnny lo había despedido. Había notado esta tienda antes, en esta ruta que a veces tomaba, cuando quería pensar, cuando quería pasar por barrios que le recordaban de dónde venía, aunque nunca pudiera volver. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. La tienda estaba casi vacía. Un cliente, un hombre mayor con uniforme de guardia de seguridad, estaba cerca de la sección refrigerada, decidiendo entre bebidas energéticas. El hombre levantó la vista cuando Gianni entró, luego apartó la mirada rápidamente. La gente siempre apartaba la mirada. Gianni tenía ese efecto. 1,88, hombros anchos, con el tipo de rostro que parecía tallado en mármol y luego agrietado por la experiencia. Su traje era italiano. Su reloj era suizo, y su presencia llenaba las habitaciones, quisiera o no. Se dirigió hacia el mostrador, escaneando los estantes detrás de él en busca de su marca. Ahí fue cuando la vio. La cajera estaba perfectamente quieta detrás de la caja registradora, sus manos apoyadas planas sobre el mostrador, como si intentara evitar flotar. Era joven, quizás de unos 20 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta que se había empezado a soltar horas antes. Su etiqueta decía Maya en letras descoloridas. Pero no era su nombre lo que le llamó la atención. Era la forma en que respiraba. Respiraciones cortas y superficiales por la nariz. El tipo de respiración que la gente hace cuando intenta no ser notada, cuando intentan desaparecer. Johnny había visto ese tipo de respiración antes en personas que trabajaban para él cuando habían cometido errores. En personas que debían dinero que no podían pagar. En personas que sabían que la violencia se acercaba y calculaban sus posibilidades de supervivencia. «Buenas noches», dijo, su voz cuidadosamente neutral. Ella dio un respingo. De hecho, dio un respingo como si su voz hubiera sido un disparo. «Lo siento», dijo inmediatamente, llevándose una mano al pecho. «Lo siento, no... Solo estaba...» Se detuvo, tragando saliva con dificultad. «¿Cómo puedo ayudarle?» Su voz tembló en la última palabra. Gianni la estudió más detenidamente. Sus ojos eran verdes, pero rodeados por el tipo de agotamiento que proviene de no dormir, no de trabajar hasta tarde. Tenía un pequeño moretón en la muñeca izquierda, apenas visible donde su manga se había subido. Tenía las uñas mordidas hasta el límite. «American Spirits», dijo, manteniendo la voz firme. «Azul claro». «Sí, por supuesto, enseguida». Se giró demasiado rápido, tropezando ligeramente al coger los cigarrillos del estante detrás de ella. Le temblaban las manos al coger el paquete. No el temblor sutil del nerviosismo, sino la sacudida visible del miedo genuino. Estaba aterrorizada, pero no de él. Johnny sabía cómo se veía cuando la gente le tenía miedo específicamente. Se volvían muy quietos, muy educados, muy cuidadosos de no hacer contacto visual. Medían cada palabra. Intentaban darle lo que quería antes de que tuviera que pedirlo. Esto era diferente. Maya no lo miraba en absoluto. Miraba más allá de él hacia la puerta,
luego hacia la cámara de seguridad montada en la esquina, luego hacia una puerta marcada como «Solo empleados» al fondo de la tienda. Escaneó los cigarrillos con dedos temblorosos. 10:47, dijo, su voz apenas audible. Gianni sacó su billetera, no la cara de cuero que solía llevar, sino una negra más sencilla que guardaba en su coche para ocasiones como esta, y le dio un billete de 20. Sus dedos rozaron los suyos al cogerlo, y ella se estremeció de nuevo. «Lo siento», dijo de nuevo por tercera vez en tantos minutos. «Lo siento, solo...» «¿Por qué?», preguntó Johnny. Ella se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿De qué te disculpas?» Ella lo miró como si le hubiera pedido que resolviera una ecuación de cálculo. Yo no... La puerta del fondo de la tienda se abrió. Todo el cuerpo de Maya se puso rígido. Un hombre salió de la trastienda. A principios de los 40, pelo ralo, camisa barata con manchas de sudor bajo los brazos. Tenía la complexión suave y harinosa de alguien que nunca había trabajado duro físicamente, pero que lo compensaba con crueldad. Sus ojos eran pequeños y mezquinos. Miró primero a Maya, luego a Gianni, luego de vuelta a Maya. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. Su voz tenía una falsa alegría, como la de un presentador de un programa infantil que odiaba a los niños. «Sí, señor Patterson», dijo Maya inmediatamente. «Demasiado rápido». «Todo está bien. Solo estaba ayudando a este cliente», dijo Patterson, sin apartar la vista de ella. «Bien, eso está bien». Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «¿Recuerdas de qué hablamos, Maya? Servicio al cliente. Es todo». «Sí, señor, todo. Entiendo». La sonrisa de Patterson se amplió ligeramente, y Gianni vio que los hombros de Mia se encorvaban como si intentara hacerse más pequeña. Luego Patterson miró a Gianni, y su expresión cambió. No a miedo. Claramente no reconoció quién era Gianni, sino a una especie de amabilidad servil que Gianni había aprendido a odiar años atrás. «Agradecemos su negocio, señor», dijo Patterson. «Maya es una de nuestras mejores. Sabe lo importantes que son nuestros clientes». Gianni no dijo nada. Simplemente mantuvo la mirada de Patterson hasta que el otro hombre apartó la vista. «Bueno», dijo Patterson, su sonrisa vacilando ligeramente. «Te dejaré terminar, Maya. Estaré en mi oficina si necesitas algo». Desapareció de nuevo por la puerta, pero Gianni notó que la dejó ligeramente entreabierta. Lo suficiente para escuchar. Las manos de Maya temblaban tanto ahora que apenas podía contar su cambio. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Solo...» Se detuvo, apretando los labios con tanta fuerza que se pusieron blancos. Gianni tomó su cambio y sus cigarrillos, pero no se fue. «¿Hasta qué hora están abiertos?», preguntó. 24 horas, dijo Maya automáticamente. Luego pareció darse cuenta de lo que había dicho, y el miedo volvió a cruzar su rostro. «Pero solemos estar bastante tranquilos después de medianoche. La mayoría de la gente va a las tiendas más grandes, las que tienen más variedad. Quiero decir, si necesitas algo más, si los cigarrillos no...» «Están bien», dijo Johnny. Ella asintió rápidamente, todavía sin mirarlo del todo. Johnny caminó hacia la puerta. El guardia de seguridad ya se había ido, con su bebida energética en la mano. La tienda estaba vacía ahora, excepto por Maya y quienquiera que estuviera detrás de esa puerta. Se detuvo en la salida, luego se dio la vuelta. Maya lo estaba viendo irse, todo su cuerpo tenso como si estuviera contando los segundos hasta que él se fuera. «¿A qué hora terminas?», preguntó Johnny. El color se le drenó del rostro. «Lo siento». Su voz era apenas audible. «Ahora», aclaró Johnny. «¿Cuándo termina?» «Cierro a las 6 en la AM». Estaba agarrando el borde del mostrador, con los nudillos blancos. «Pero no estoy... No. Eso es un turno largo», dijo Johnny. «Sí, señor. ¿Haces esto todas las noches?» Ella dudó como si la pregunta fuera una trampa. «La mayoría de las noches». Johnny asintió lentamente. Luego se fue. Pero mientras caminaba hacia su coche, aparcado a la sombra de una farola rota, notó 3 cosas. Primero, había cámaras montadas en cada esquina del edificio, muchas más de las que una pequeña tienda de conveniencia necesitaría normalmente. Segundo, había un BMW modelo más nuevo aparcado detrás del edificio en un lugar marcado como gerente.
El coche valía más de lo que probablemente ganaba esta tienda en 6 meses. Tercero, a través de la ventana, podía ver a Maya todavía parada en la caja registradora, perfectamente quieta, mirando hacia la puerta como si esperara que sucediera algo terrible. Y Gianni Dantis, que había construido su imperio sobre notar cosas que otros pasaban por alto, que había sobrevivido 3 décadas en un mundo donde los observadores vivían y los despistados morían, reconoció algo en su quietud. Reconoció la postura de la presa. Se sentó en su coche durante 5 minutos observando. No pasó nada. Nadie entró ni salió. Maya permaneció congelada detrás de su caja registradora, mirando ocasionalmente hacia esa trastienda. Finalmente, Johnny arrancó el motor y se alejó, pero no se fue a casa. En cambio, hizo una llamada telefónica. Tony, dijo cuando su jefe de seguridad respondió, necesito que investigues algo. Gianni no regresó a la tienda la noche siguiente. Había aprendido hace mucho tiempo que los patrones te hacían predecible, y lo predecible te hacía morir. Además, tenía otros asuntos que atender. Un envío que necesitaba ser despachado por aduanas. Un dueño de restaurante que pensaba que podía renegociar su acuerdo. Un concejal que necesitaba que se le recordara por qué había sido elegido. Pero a la tercera noche, a las 11:52 p.m., se encontró conduciendo de nuevo por la calle 8. La tienda parecía exactamente la misma. El mismo letrero de neón parpadeante anunciando billetes de lotería. La misma suciedad en las ventanas. La misma sensación de decadencia apenas controlada que parecía permear todo este vecindario. Sin embargo, un coche diferente detrás del edificio. No el BMW. Un Honda Civic destartalado con una abolladura en la puerta del pasajero. Johnny aparcó y entró. La misma campana tintineó. Las mismas luces fluorescentes zumbaban. Y allí estaba Maya detrás de la misma caja registradora, vistiendo el mismo miedo agotado como una segunda piel. Levantó la vista cuando él entró y algo parpadeó en su rostro. No exactamente reconocimiento. Solo se habían conocido una vez, pero algo parecido. Una especie de familiaridad cansada con el tipo de hombre que entraba en las tiendas de conveniencia después de medianoche con trajes caros. Buenas noches, dijo. Su voz era más firme esta noche, más practicada. Gianni notó inmediatamente que su maquillaje era más pesado que antes, cubriendo algo en su mejilla. Sus mangas también eran más largas, a pesar del calor de la tienda. Café, dijo, señalando la estación de autoservicio en la esquina. Por supuesto, sírvase usted mismo. Casi sonrió, pero murió antes de llegar a sus ojos. La crema y el azúcar están en el mostrador. Johnny caminó hacia la estación de café. El café parecía haber estado allí desde el turno de mañana, espeso y oscuro como aceite de motor. Aún así, se sirvió una taza, no porque quisiera, sino porque le daba una excusa para pasar más tiempo en la tienda y observar. Había otro cliente esta noche, una joven mirando la estantería de revistas, revisando su teléfono ocasionalmente. Una estudiante universitaria, probablemente matando el tiempo entre turnos o clases. Johnny añadió crema a su café, removiendo lentamente mientras observaba la distribución de la tienda con su visión periférica. Las cámaras de seguridad no solo eran numerosas, eran caras, de alta definición, del tipo que usan los bancos y los casinos, no las tiendas de barrio. Y todas estaban orientadas hacia la caja registradora, hacia la puerta, hacia los pasillos, no hacia la trastienda. Interesante. Caminó de regreso al mostrador. Maya estaba introduciendo algo en el ordenador, sus dedos moviéndose rápidamente por las teclas. Cuando lo vio acercarse, se enderezó inmediatamente, su mano moviéndose para alisarse la coleta. Ese gesto lo había visto antes también. Las mujeres en sus clubes lo hacían cuando ciertos hombres se acercaban. Una especie de arreglo preventivo, haciéndose presentables para alguien cuya desaprobación tenía consecuencias. ¿Solo el café?, preguntó. ¿Y esto? Agarró un paquete de chicles de la exhibición cerca de la caja registradora. No masticaba chicle, pero no importaba. Ella lo cobró. Sus manos estaban más firmes esta noche, pero notó que no dejaba de mirar la hora en la pantalla de la caja registradora. 1:58 p.m., 2 minutos para medianoche. 3:75, dijo. Johnny le dio un billete de 5.
Quédese con el cambio. Oh, no puedo. Se detuvo, apretándose los labios. Gracias, es muy amable. Pero no puso el dinero en el bote de propinas cerca de la caja registradora. En cambio, lo dobló cuidadosamente y se lo metió en el bolsillo, mirando hacia la trastienda mientras lo hacía. La puerta estaba cerrada esta noche, pero Gianni podía ver luz debajo de ella. ¿Noche ocupada?, preguntó. Los ojos de Maya se abrieron ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a que los clientes entablaran conversación. No realmente. Suele estar bastante tranquilo después de medianoche hasta que cierran los bares sobre las 2:20. Hizo una pausa. ¿Trabajas hasta tarde? Tengo horarios irregulares, dijo Johnny. Yo también. Casi sonrió de nuevo. Irregular es una forma de decirlo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La pregunta pareció cogerla desprevenida. 8 meses, casi 9 ahora. ¿Turnos largos? Sí. Bajó la vista hacia el mostrador. El dinero está bien, sin embargo. Mejor que en la mayoría de los sitios. Era una mentira. Johnny podía oírlo en su voz, verlo en la forma en que no se encontraba con sus ojos. Fuera lo que le pagaba este trabajo, no valía 10 horas de turnos nocturnos en un barrio donde la mayoría de los negocios cerraban al anochecer. ¿Eres de por aquí?, preguntó. Ahora sí lo miró, con la sospecha invadiendo su expresión. ¿Por qué? Solo entablando conversación. Yo, dudó, claramente debatiendo si responder. Crecí a unas 2 horas al norte. Vine aquí para estudiar, universidad, colegio comunitario, pero tuve que... Se detuvo, negando con la cabeza. Lo siento, no debería hablar de esto. Probablemente quieras irte. No tengo prisa. La sospecha se profundizó. La mayoría de la gente sí. Después de medianoche, yo no soy la mayoría de la gente. Algo cambió en su expresión. Luego un destello de... ¿Qué? ¿Reconocimiento? ¿Advertencia? No, dijo en voz baja. Supongo que no lo eres. Sabía que no quién era él, tal vez, pero qué era él. La gente podía sentirlo de la misma manera que los animales sienten a los depredadores. La capacidad de violencia, incluso cuando estaba perfectamente controlada, dejaba una firma que la gente sentía en su cerebro primitivo. La estudiante universitaria llegó al mostrador lista para pagar su revista. Maya se transformó inmediatamente en modo de servicio al cliente, sonriendo, charlando, contando el cambio, interpretando su papel a la perfección. Johnny se hizo a un lado, sorbiendo su terrible café, observando. Cuando la estudiante se fue, Maya volvió a estar sola con él. La tienda quedó en silencio, excepto por las luces zumbantes y el zumbido de los motores de los refrigeradores. Debería dejarte volver al trabajo, dijo Johnny. El alivio inundó su rostro. Está bien, gracias por pasar. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Se moretón en tu mejilla, dijo, sin darse la vuelta. El que cubres con maquillaje. ¿Cómo te lo hiciste? El silencio que siguió fue absoluto. Cuando se dio la vuelta, Maya lo miraba con una expresión que reconoció al instante. Era la mirada que la gente ponía cuando se daba cuenta de que había sido vista. Verdaderamente vista por primera vez en mucho tiempo. Me golpeé contra una puerta, dijo automáticamente. No, no lo hiciste. Soy torpe. No, no lo eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo furiosamente. Por favor, susurró. Por favor, vete. ¿Quién te lo hizo? Nadie. Fue un accidente. Maya, por favor. Su voz se quebró. Por favor, tienes que irte. Tienes que hacerlo. La puerta de la trastienda se abrió. Un hombre diferente esta vez, más joven que Patterson, quizás a principios de los 30, con la complexión delgada y fibrosa que provenía del trabajo manual o de las drogas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y se movía con la energía espasmódica de alguien que estaba drogado o a punto de estarlo. Miró primero a Maya, luego a Gianni, luego de vuelta a Maya. ¿Quién es este?, preguntó. Solo un cliente. Derek, dijo Maya rápidamente. Él se iba. Derek entrecerró los ojos. Un poco tarde para clientes. La tienda está abierta las 24 horas, dijo Johnny con calma. Sí. Derek se acercó y Johnny vio a Maya tensarse.
Bueno, agradecemos tu negocio y todo, pero quizás deberías llevarlo a otro sitio la próxima vez. Estamos bastante llenos aquí. La tienda estaba vacía. Derek, dijo Maya, su voz tensa de advertencia. Él es un cliente. No podemos. Dije, interrumpió Derek, su voz endureciéndose, que debería llevar su negocio a otro sitio. Hubo un momento, solo un momento, en que Gianni consideró mostrarle a este hombre exactamente con quién estaba hablando, donde consideró hacerle entender la jerarquía de poder que existía en esta ciudad, y donde se clasificaba un empleado de tienda de conveniencia drogado en ella. Pero luego miró a Maya y vio terror puro en sus ojos, no terror de que Derek lo lastimara, terror de que Gianni lastimara a Derek, y de que ella pagara por ello después. Así que, en cambio, Gianni simplemente asintió. Buenas noches, dijo. Se fue, pero mientras caminaba hacia su coche, observó a través de la ventana cómo Derek agarraba el brazo de Maya, el mismo brazo que tenía el moretón, y se inclinaba para decir algo que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Ella asintió rápidamente, repetidamente, como un niño siendo regañado. Derek la soltó y desapareció de nuevo en la oficina. Maya se quedó allí un largo momento, con la mano en el brazo donde él la había agarrado. Luego miró hacia la ventana, hacia donde estaba aparcado el coche de Gianni en la oscuridad, y por un segundo sus miradas se cruzaron. Gianni vio la pregunta en su mirada. ¿Por qué preguntaste? ¿Por qué te importa? Vio algo más también. Esperanza. Peligrosa. Frágil. Esperanza de que alguien finalmente se hubiera dado cuenta. De que alguien finalmente hubiera visto. Gianni arrancó su coche y se alejó. Pero esta vez hizo 3 llamadas telefónicas. La primera a Tony de nuevo. Necesito todo. La tienda, los empleados, el dueño, las finanzas, todo. La segunda a su contable. ¿Qué tan difícil sería comprar una tienda de conveniencia? La tercera a alguien que no hacía preguntas y no dejaba rastro. Necesito vigilancia, discreta, solo observando. Porque Gianni Dantis había reconocido algo en los ojos de Maya que no esperaba reconocer. Había visto la misma mirada en los ojos de su propia madre hace 30 años cuando su padre llegaba a casa borracho. El mismo cálculo. ¿Cuánto tiempo puedo soportar esto? ¿Cuánto puedo sobrevivir? Y se había hecho una promesa cuando tenía 14 años, viendo a su madre sobresaltarse ante las sombras. Nunca más, no si él podía evitarlo. La información llegó en pedazos durante la semana siguiente. Tony entregó el primer informe 3 días después, extendiendo papeles sobre el escritorio de Gianni en su oficina, sobre el restaurante de Mulberry Street. La oficina tenía ventanas de suelo a techo que daban al vecindario. El tipo de vista que recordaba a todos los que la veían que Gianni estaba observando, siempre observando. La tienda se llama Quick Stop Market, dijo Tony, señalando una escritura de propiedad. Propiedad de una empresa fantasma llamada Monroe Enterprises LLC. La rastreé a través de 4 compañías matrices diferentes, pero el propietario real es un tipo llamado Vincent Patterson. El gerente, dijo Johnny. Sí, pero aquí es donde se pone interesante. Tony sacó otro documento. Patterson no es dueño solo de esta tienda, es dueño de otras 5, todas en barrios de bajos ingresos, todas operando con márgenes muy ajustados que no tienen sentido dadas las ubicaciones y el inventario. Johnny se recostó en su silla. Lavado de dinero. Esa sería mi suposición, pero está limpio, muy limpio. Quien quiera que lleve sus libros sabe lo que hace. Tony hizo una pausa. Hay más. El sistema de seguridad de esa tienda costó unos $40,000 instalarlo para un lugar que probablemente gana eso en beneficios durante un año. Está protegiendo algo o vigilando algo. Tony señaló otra foto. Saqué imágenes de una cámara de tráfico calle abajo. Mire esto. Le mostró a Gianni una serie de imágenes con marcas de tiempo. Coches llegando detrás del Quick Stop a altas horas de la noche. Hombres entrando por la puerta trasera, quedándose 5, 10 minutos, saliendo sin nada visible. ¿Con qué frecuencia?, preguntó Johnny. 3, 4 veces por semana, siempre entre la 1 y las 3 a.m., siempre tipos diferentes. Pero Tony sacó más fotos.
Hice reconocimiento facial a algunos de ellos, mayormente traficantes de poca monta, un par de matones de la familia Lucci. La familia Lucci. La mandíbula de Gianni se tensó. Llevaban meses invadiendo su territorio, operando en barrios que él controlaba desde hacía años. Se había estado preparando para abordar el asunto, pero en silencio, con cuidado. La violencia era cara y atraía la atención. Entonces Patterson dirige una operación de drogas desde la tienda, dijo Gianni. Parece que sí, usando la tapadera del negocio legítimo. Inteligente, en realidad. ¿Quién va a sospechar de una tienda de conveniencia de mierda? Tony dudó. ¿Quieres que me encargue? No, la voz de Johnny era plana. Todavía no. ¿Qué pasa con la chica? La expresión de Tony cambió. Maya Reyes, 26 años. No. Antecedentes penales. Vino aquí hace 4 años del norte del estado, un lugar llamado Millbrook. Empezó en la universidad comunitaria. La dejó después de 2 años. ¿Por qué? Los registros no lo dicen, pero empezó a trabajar en la tienda rápida hace unos 9 meses. Antes de eso, trabajó en un restaurante que cerró y antes de eso, en una lavandería. Tony hizo una pausa. Le está enviando dinero a casa. Rastreé transferencias bancarias de unos $400 al mes, cada mes, a una mujer llamada Rosily Reyes en Millbrook, probablemente su madre. Todavía estoy investigando, pero parece que Rosily ha estado entrando y saliendo de hospitales, facturas médicas, muchas de ellas. Johnny asimiló esto. $400 al mes con el sueldo de una cajera. Por eso Maya trabajaba turnos de 10 horas por la noche. ¿Por qué no podía permitirse renunciar? ¿Qué pasa con los moretones?, preguntó. Tony se movió incómodo. Puse a un hombre a vigilarla como pediste. Aparece en el trabajo con moretones nuevos, cada pocos días. Lugares diferentes. Brazos, a veces la cara, una vez el cuello. Los cubre con maquillaje y mangas largas. ¿Quién la golpea? Ahí es donde se complica. Tony sacó otra foto. El tipo de la trastienda, Derek Simmons, es primo de Patterson. También tiene antecedentes: agresión, posesión, un par de violaciones de libertad condicional. Viven en el apartamento encima de la tienda con su novia, lo que significa que está allí vigilándola toda la noche, dijo Johnny. Sí, pero no es solo él. Tony mostró otra foto. Este es el novio o exnovio de Maya. Es difícil de decir. Un tipo llamado Aaron Chen. Trabaja en un almacén durante el día. Aparece en la tienda a veces tarde por la noche. Tengo grabaciones de ellos discutiendo. Gianni estudió la foto. Aaron era joven, quizás a finales de los 20, con ese tipo de cara juvenil que probablemente hacía que la gente confiara en él. Pero Gianni vio la tensión en su postura, la forma en que su mano estaba levantada en la foto, el dedo apuntando a la cara de Maya. ¿Discusiones físicas?, preguntó. Mi hombre dice, sí. La semana pasada, Aaron apareció en Búa. 2 a.m. y empezó a gritarle por dinero. Maya intentó calmarlo. Dijo algo sobre que necesitaba enviárselo a su madre. La agarró por el cuello, la empujó contra la pared. La voz de Tony se volvió plana. Derek salió, le dijo a Aaron que se lo llevara afuera. No porque le importara Maya, solo no quería que las cámaras lo vieran. Las manos de Johnny se cerraron en puños sobre el escritorio. Entonces, está atrapada, dijo en voz baja. No puede renunciar porque necesita el dinero. No puede denunciar el abuso porque necesita el trabajo. No puede escapar del novio porque probablemente también depende financieramente de él. Parece que sí. Tony dudó. Jefe, tengo que preguntar, ¿por qué te importa? Ella no es familia. Ella no está en el negocio. Es solo una chica trabajando en un trabajo de mierda. Gianni no respondió de inmediato porque, ¿cómo explicaba que a veces se veía a sí mismo en extraños? Que a veces el pasado se alzaba y te agarraba por la garganta, exigiéndote que hicieras algo, cualquier cosa para evitar que la historia se repitiera. Solo sigue vigilando, dijo finalmente. Quiero saber su rutina. Quiero saber cuándo está Patterson, cuándo está Derek, cuándo aparece el novio. Quiero saber quién más está involucrado en lo que sea que estén moviendo a través de esa tienda. ¿Planeas actuar? Planeo entenderlo primero. Johnny se levantó y caminó hacia la ventana. No rompes algo antes de saber cómo funciona. Así es como creas daños colaterales.
Tony recogió sus papeles. De acuerdo, jefe, te mantendré informado. Después de que se fue, Gianni se quedó en la ventana durante mucho tiempo, mirando el barrio de abajo, las familias que volvían a casa de cenar, los niños jugando al baloncesto bajo las farolas, los viejos sentados en los escalones, viendo pasar el mundo. Había construido su imperio entendiendo que todo estaba conectado, que cada acción tenía consecuencias que se propagaban de maneras que no siempre se podían predecir, que el movimiento más peligroso era el que hacía sin pensar. Así que pensaría, observaría, entendería exactamente en qué estaba atrapada Maya antes de decidir cómo liberarla. Regresó a la tienda rápida. 2 noches después, esta vez trajo preguntas en lugar de suposiciones. Eran las 12:45 a.m. cuando entró, y Maya estaba sola en la caja. Sin Derek, sin Patterson, sin otros clientes, solo Maya, rodeada de luces fluorescentes, aire rancio y la desesperación silenciosa del salario mínimo. Ella levantó la vista cuando él entró, y esta vez había un claro reconocimiento en sus ojos. «Tú otra vez», dijo. «Yo otra vez». Johnny agarró una botella de agua de la nevera. «Noche tranquila. Es martes. Los martes siempre son lentos». Ella hizo una pausa. «¿Vas a seguir viniendo aquí? ¿Te molesta si lo hago?» Ella pensó en eso. «Aún no lo sé. Honestamente, le gustó eso». Llevó el agua al mostrador. Ella lo cobró. $2 exactos. Y él le dio un billete de 5 otra vez. «No tienes que seguir dándome propina», dijo. «Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces?» «Porque estás haciendo un trabajo que no paga lo suficiente, enviando dinero a casa a alguien que lo necesita y lidiando con gente que te hace daño». Johnny la miró a los ojos. «Lo mínimo que puedo hacer es dar propina». Su rostro se puso pálido. «¿Cómo lo...? Me doy cuenta de las cosas. Eso es...» Se tragó saliva con dificultad. «Eso no es normal. La gente normal no se da cuenta de esas cosas. Yo no soy gente normal». «Sí». Su voz era apenas un susurro. «Me di cuenta de eso». Se quedaron allí un momento, las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. Ninguno de los dos se movía. Finalmente, Maya habló. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿En serio? Porque hombres como tú no vienen a lugares como este a menos que quieran algo. Y yo no tengo nada que dar». «Hombres como yo», repitió Johnny. «Sí». Levantó la barbilla ligeramente. Un destello de desafío cortando el miedo. «Sé lo que eres. Crecí rodeada de tipos como tú. Los que creen que son dueños de todo. Los que toman lo que quieren. ¿Y qué quiero yo, Maya? No lo sé, pero no es agua a la 1 a.m. Eso lo sé. Inteligente. Era inteligente. Más inteligente de lo que probablemente se daba crédito. «Tienes razón», dijo Johnny. «No necesito agua. Tengo una nevera llena de agua. Agua cara. Agua que cuesta más de lo que ganas en una semana». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque vi algo la primera vez que entré y no puedo dejar de verlo». «¿Qué viste?» «Una mujer que tiene miedo, no de extraños, no del vecindario, sino de las personas que se supone que deben mantenerla a salvo». Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas, pero las contuvo furiosamente. «Necesitas parar». «¿Parar qué?» «De mirarme así. Como, ya sabes, como si te importara». Su voz se quebró. «Porque incluso si es verdad, incluso si te importa, no importa. No puedes ayudarme. Nadie puede ayudarme». «¿Por qué no?» Porque se detuvo, mirando hacia la trastienda, hacia las cámaras, hacia la puerta. «Porque esta es mi vida. Esto es lo que elegí. Y si intento cambiarlo, si intento irme, la gente sale herida». «¿Qué gente?» «Gente que amo». «Tu madre», dijo Johnny. Ella se quedó completamente inmóvil. «¿Cómo sabes lo de mi madre?» «Te lo dije. Me doy cuenta de las cosas». «Eso no es... No puedes simplemente...» Se presionó las manos en la cara, respirando con dificultad. «Necesitas irte ahora mismo, antes de que Derek salga, antes de que pase algo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero cada vez que alguien me presta atención, cada vez que alguien hace preguntas, empeora. Así que por favor, solo llévate tu agua y vete». Pero Gianni no se movió. «¿Y si pudiera hacer que parara?», preguntó en voz baja. «¿Qué?» «El miedo, los moretones, tener que elegir entre tu madre y tu seguridad». Se inclinó ligeramente hacia adelante.
¿Y si pudiera hacer que todo eso parara? Maya lo miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. No puedes. ¿Y si pudiera? No puedes, repitió, pero su voz vaciló. Nadie puede. Esto es cómo son las cosas. No, dijo Johnny. Así han sido las cosas. Eso no significa que tengan que seguir así. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente se derramaron. No entiendes. Derek, él está vigilando. Patterson, él sabe todo lo que pasa en esta tienda. Y Aaron, él se detuvo, secándose los ojos. Dijo, si alguna vez se lo dijera a alguien, si alguna vez intentara irme, se aseguraría de que mi madre nunca volviera a recibir un centavo. Se aseguraría de que nunca la volviera a ver. Aaron no tiene ese tipo de poder. Pero Patterson sí, y Derek también, y todos ellos. Se detuvo de nuevo, mordiéndose el labio con fuerza. He dicho demasiado. No, dijo Johnny suavemente. No has dicho casi nada. La puerta del fondo de la tienda se abrió. Derek emergió, con los ojos enrojecidos, moviéndose con esa misma energía espasmódica. Miró a Gianni, luego a la cara de Maya manchada de lágrimas, y su expresión se oscureció. ¿Problema?, preguntó. No hay problema, dijo Maya rápidamente, secándose la cara. Un cliente solo necesitaba ayuda. ¿Buscando algo? Parecía más que eso. No lo era. Derek se acercó y Gianni vio el bulto bajo su chaqueta. Arma, probablemente una 9mm. ¿Tú otra vez?, dijo Derek, mirando a Gianni. Pensé que te dije que buscaras otra tienda. Esta es conveniente, dijo Johnny con calma. Sí, bueno, la conveniencia no vale la molestia. La mano de Derek se dirigió hacia su cintura. Así que, quizás deberías incomodarte en otro lugar. Gianni podría haber terminado esto en 3 segundos. Podría haber sacado su propia arma, una 45 que siempre llevaba, siempre al alcance, y mostrarle a este mocoso exactamente lo que sucedía cuando amenazabas a Gianni Dantis. Pero los ojos de Maya estaban fijos en él, abiertos y aterrorizados, rogándole en silencio que no escalara la situación. Así que, en cambio, simplemente recogió su agua. Que tengas buena noche, dijo. Caminó hacia la puerta, se detuvo, se dio la vuelta una última vez. Maya, dijo. Piensa en lo que dije. Luego se fue. Desde su coche, observó a través de la ventana cómo Derek agarraba el brazo de Maya, el que tenía moretones, y la acercaba bruscamente. Vio cómo decía algo que la hizo estremecerse. Vio cómo asentía rápidamente, desesperadamente, intentando calmarlo. Johnny sacó su teléfono. Llamó a Tony. Cambio de plans, dijo. Necesito saber todo sobre Derek Simmons y Aaron Chen. ¿Dónde viven? ¿A dónde van? ¿Con quién hablan? ¿A quién le deben dinero? Todo. ¿Cuándo lo necesitas? Ayer. Jefe, ¿qué estás planeando? Johnny observó cómo Derek soltaba a Maya y desaparecía de nuevo en la oficina. Vio cómo Mia se quedaba allí, temblando, con una mano en el brazo donde él la había agarrado. Estoy planeando recordarles a algunas personas, dijo Johnny en voz baja, que el miedo solo funciona si la persona a la que asustas no tiene a nadie más aterrador respaldándola. Colgó, se sentó allí en la oscuridad, observando, siempre observando, porque eso es lo que hacían los depredadores. Observaban, esperaban, aprendían los patrones de sus presas, sus debilidades, sus miedos. Y luego, cuando el momento era el adecuado, atacaban. Pero Gianni no estaba cazando a Maya. Estaba cazando a las personas que la habían convertido en presa. Y ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. La información que Tony entregó 2 días después pintó un cuadro que era a la vez más claro y más feo de lo que Gianni había esperado. Se reunieron en el salón de Rossini's, el restaurante de Gianni, donde la iluminación era tenue y las paredes lo suficientemente gruesas como para que las conversaciones se mantuvieran privadas. Tony extendió archivos, fotos, documentos, la cuidadosa arqueología de los secretos de otras personas. Derek Simmons. Tony empezó a hojear un informe policial, 3 cargos de agresión, 2 condenas. Pasó 18 meses en Rikers por golpear a su última novia lo suficientemente fuerte como para hospitalizarla. Salió hace 2 años. Violó la libertad condicional 2 veces. De alguna manera, nunca volvió.
Alguien lo protegió, dijo Johnny. Sí. Patterson presentó documentos diciendo que Derek estaba empleado a tiempo completo, proporcionando una residencia estable. La Junta de Libertad Condicional se lo creyó. Tony sacó otro documento. Pero aquí está la cosa. Derek no es solo el primo de Patterson, es su matón. Cuando Patterson necesita que alguien sea golpeado, cuando necesita enviar un mensaje, Derek lo hace. Y Maya, ella es una palanca. Tony mostró fotos de vigilancia. Rastreé su rutina. Ella no solo trabaja en la tienda rápida. Todos los lunes y jueves, un coche la recoge después de su turno, la lleva a un edificio de apartamentos en Atoria, entra durante unos 40 minutos, sale con peor aspecto que cuando entró. ¿Qué hay en el apartamento? La operación principal de Patterson. Ahí es donde cortan y empaquetan. La tienda es solo una fachada y un punto de entrega. Tony hizo una pausa. Y ahí es donde guardan a las chicas. La sangre de Johnny se heló. ¿Chicas? 3, hasta donde puedo decir, todas trabajando en las diversas tiendas de Patterson, todas atrapadas de la misma manera. Alguien a quien aman está siendo amenazado. Facturas médicas, deudas, miembros de la familia que necesitan protección. La voz de Tony se endureció. Patterson encuentra personas desesperadas y vulnerables y las engancha, las hace cómplices de su operación para que no puedan ir a la policía, usa su propio amor en su contra, y Derek las mantiene a raya. Sí, Derek, por el miedo a lo que suceda si hablan, Tony mostró otra foto. Maya saliendo del edificio de Atoria con moretones frescos en el cuello. Rotan a las chicas a través de la operación de empaquetado. Las mantiene a todas asustadas. Las mantiene a todas conectadas al crimen. Si una cae, todas caen. Gianni se puso a pasear hacia la ventana. Afuera, la gente pasaba sin darse cuenta, viviendo sus vidas, protegidas por el cuidadoso mantenimiento del orden y el control de su organización. Pero Maya no estaba protegida. Ninguna de esas chicas lo estaba. ¿Qué pasa con Aaron?, preguntó. Aaron Chan es un tipo complicado. El asco de Tony era claro. Conoció a Maya hace aproximadamente un año. Empezó a salir con ella. Parecía normal al principio. Luego empezó a trabajar para Patterson. Empezó a enviar dinero a casa a su madre. Aaron vio una oportunidad. Se está quedando con su dinero. No solo eso, tiene deudas, principalmente de juego. Le debe unos 30,000 a gente muy desagradable. Así que ha estado convenciendo a Maya para que le dé sus ganancias. Amenaza con decirle a Patterson que está robando si no lo hace. Amenaza con cortar el dinero de su madre. Amenaza con hacerle daño directamente a su madre. La está usando de la misma manera que Patterson. Exactamente. Y aquí está el truco. Tony sacó el último documento. Aaron está conectado a la familia Lucci. No directamente, es demasiado pequeño. Pero está haciendo recados para ellos, lo que significa que la operación de Patterson podría estar financiada por los Lucci. Han estado buscando una forma de entrar en este territorio durante años. Gianni asimiló esto. La familia Lucci, Patterson, Derek, Aaron, todos girando alrededor de Maya y chicas como ella, alimentándose de su miedo, engordando con su desesperación. Opciones, dijo. Legales, llaman a la policía, que allanen la operación. Pero eso significa que Maya y las otras chicas también serán arrestadas. Incluso si testifican, incluso si llegan a acuerdos, sus vidas habrán terminado. Tendrán antecedentes. Patterson saldrá bajo fianza y las buscará. Los Lucci enviarán a alguien a limpiar los cabos sueltos. ¿Ilegales? Actuamos directamente sobre la operación. Eliminamos a Derek y Patterson. Cortamos la conexión Lucci, pero eso significa guerra, y la guerra es cara. Johnny se giró desde la ventana. Tercera opción. Tony sonrió sombríamente. Ya la conoces. Dilo de todos modos. Le hacemos a Patterson una oferta que no puede rechazar. Lo convencemos de que su operación es de repente más problemática de lo que vale. Convencemos a los Lucci de que este territorio no está disponible. Convencemos a Aaron de que Maya está fuera de los límites. Tony hizo una pausa. Y lo hacemos todo sin que nadie sepa que estuviste involucrado. ¿Cómo? Haciéndolos tener más miedo de lo que podría pasar que de lo codiciosos que son por lo que tienen. Johnny asintió lentamente.
Era arriesgado. Requería precisión, pero era la única manera de proteger a Maya sin destruirla en el proceso. Prepara las cosas, dijo. Quiero hablar con Patterson primero, a solas. Vincent Patterson no era un hombre estúpido. Había construido su operación cuidadosamente durante 10 años, comenzando con una sola tienda y expandiéndose lenta y metódicamente. Había aprendido a pasar desapercibido. Había aprendido a no ser nunca demasiado codicioso. Había aprendido exactamente cuánta presión podía ejercer sobre las personas antes de que se quebraran de maneras que atrajeran la atención. Pero nunca había aprendido cómo se sentía estar al otro lado de esa presión. No hasta que recibió la llamada telefónica. Llegó a las 3 a.m., 3 días después de la última visita de Jenny y al minimercado. Un número desconocido. Patterson casi no contesta, pero algo le hizo cogerlo. Vincent Patterson, dijo. No me conoce, dijo una voz al otro lado, tranquila, mesurada, peligrosa. Pero yo a usted sí. Patterson se incorporó en la cama. ¿Quién es? Alguien que ha estado observando su negocio. Las tiendas, el almacén, las chicas, la conexión con la familia Lucci. Una pausa. Todo el miedo, frío y agudo, le recorrió la espalda a Patterson. No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe. Y va a escuchar con mucha atención, porque solo lo diré una vez. La voz de Johnny, aunque Patterson no lo sabía, continuó. En aproximadamente 6 horas, recibirá una visita de alguien que representa mis intereses. Se sentará con esta persona. Escuchará lo que tiene que decir y luego tomará una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Sobre si quiere conservar su negocio o conservar su vida. A Patterson se le secó la boca. ¿Me se está amenazando? Le estoy informando que hay una diferencia. La voz permaneció perfectamente tranquila. La familia Lucci no posee este territorio, nunca lo hará. Y su negocio, usar a mujeres vulnerables como mulas, aprovecharse de su desesperación, eso se acaba ahora. No puede simplemente, yo puedo y lo haré. La pregunta es si coopera o si tengo que hacer que coopere. La cooperación es más limpia, más fácil, mejor para todos los involucrados. ¿Y si me niego? Entonces Derek Simmons será arrestado mañana por violación de libertad condicional. La evidencia será irrefutable. Mientras esté dentro, se informará a ciertas personas que ha estado hablando con investigadores federales sobre las operaciones de la familia Lucci. En una semana estará muerto. A Patterson se le heló la sangre. No lo haría. También recibirá una visita del IRS sobre las finanzas de su negocio. Resulta que el lavado de dinero de drogas crea un rastro documental muy claro. Cuando alguien sabe dónde buscar, será acusado de evasión fiscal, lavado de dinero y extorsión. Lo perderá todo. Esto es una locura. Las chicas que está utilizando, Maya Reyes, Jennifer Sullivan, Kesha Davis, recibirán protección e inmunidad a cambio de testimonio. Lo aceptarán. Lo enterrarán. Patterson estaba temblando ahora. ¿Quién demonios es usted? Soy la persona que le está dando una salida. Mi representante llegará a su oficina a las 9 a.m. Escuchará su oferta y la aceptará. Y si no lo hago, entonces a esta hora mañana estará en una celda. Derek estará muerto y los Lucci estarán buscando quién quemó su red de distribución. Una pausa. Elija sabiamente, señor Patterson. La línea se cortó. Patterson se sentó en la oscuridad, con el teléfono apretado en la mano, el corazón latiéndole contra las costillas. Había construido este negocio sobre el miedo, sobre la comprensión de que la gente haría casi cualquier cosa para proteger a sus seres queridos, sobre la explotación de ese amor desesperado hasta que no quedara nada más que sumisión. Pero ahora alguien estaba usando las mismas tácticas contra él, y quienquiera que fuera era mucho, mucho mejor en ello. Exactamente a las 9 a.m., Tony entró en la oficina del mini mercado. Patterson ya estaba allí, con aspecto de no haber dormido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía café de una máquina que parecía no haber sido limpiada en meses. ¿Vincent Patterson?, preguntó Tony, aunque sabía la respuesta. ¿Quién quiere saber? Tony cerró la puerta detrás de él, corrió las persianas, se sentó sin ser invitado. Represento ciertos intereses en esta ciudad, dijo,
Intereses que se han preocupado por su negocio. No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe. Así que saltemos la negación y vayamos a la negociación. Tony sacó una carpeta y extendió documentos sobre el escritorio de Patterson. Esto es lo que va a suceder. Va a vender sus 5 tiendas. Los compradores ya están alineados. Negocios legítimos, valor de mercado justo, transacción limpia. El dinero irá a una cuenta que ya he configurado para usted. ¿Por qué demonios lo haría? Porque la alternativa es todo lo que describí anoche por teléfono. La voz de Tony permaneció tranquila. Dentro de 1 hora de esta reunión, si no ha aceptado, Derek será arrestado. El IRS recibirá una pista anónima. Se informará a los Lucci que ha estado desviando su producto. Y a las chicas se les harán ofertas que no podrán rechazar. El rostro de Patterson se puso pálido. Esto es chantaje. No, estos son negocios. El chantaje sería si le estuviera quitando algo. Le estoy dando una estrategia de salida. Se va limpio con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar, en algún lugar lejos de aquí. Y las chicas ya no son su preocupación. Tony se inclinó hacia adelante. Esto es lo que les sucede. Renuncian con efecto inmediato. Cualquier deuda que crean que le deben se perdona. Cualquier amenaza contra sus familias queda anulada. Se van y usted nunca vuelve a contactarlas. Los Lucci nunca permitirán esto. Se ha informado a los Lucci que este territorio está cerrado para ellos permanentemente. Entienden la situación. ¿Quiénes demonios son ustedes? Tony sonrió finamente. Somos la gente que posee la ciudad. Simplemente no nos gusta anunciarlo. Empujó los papeles más cerca. Tiene 30 minutos para decidir, dijo Tony. Firme estos documentos, acepte los términos, y al final del día de hoy tendrá $1.2 millones en su cuenta. Rechace y a esta hora mañana no tendrá nada. Ni sus tiendas, ni su libertad, ni su vida. Patterson miró los documentos. Sus manos temblaban mucho ahora. ¿Y Derek? Preguntó. Derek se subirá a un autobús a Florida esta noche con $10,000 y una advertencia. Si alguna vez regresan a la ciudad, si alguna vez contacta a Maya o a cualquiera de las otras chicas, desaparecerá permanentemente. ¿Y Aaron Chen? Aaron está siendo manejado por separado. Patterson cogió un bolígrafo, lo dejó, lo cogió de nuevo. Si hago esto, dijo en voz baja, quiero protección de los Lucci, de quien quiera que usted represente, de todo esto. La tendrá siempre y cuando se vaya y nunca regrese. Patterson firmó. Sus manos temblaron todo el tiempo, pero firmó todos los documentos. El acuerdo de venta, los formularios de liberación, el acuerdo de confidencialidad que amenazaba con consecuencias tan graves que Tony ni siquiera necesitó explicarlas. Cuando terminó, Tony recogió los papeles y se levantó. Tomó la decisión correcta, dijo. ¿Lo hice? Patterson levantó la vista y había algo roto en sus ojos. Construí esto durante 10 años. 10 años. Pasó 10 años hiriendo a la gente, corrigió Tony. Esto es usted pagando por ello con dinero en lugar de sangre. Créame, señor Patterson, obtuvo el mejor trato. Se fue. Al salir del mini mercado por última vez, vio a Maya Maya en la caja registradora atendiendo a un cliente temprano por la mañana. Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos por un segundo, luego apartó la mirada. Ella aún no lo sabía, pero lo sabría. Aaron Chen fue más fácil. Estaba saliendo de su trabajo en el almacén a las 5:00 p.m. cuando un coche se detuvo a su lado. Un sedán negro con ventanas tintadas, el tipo de coche que significaba problemas. 2 hombres salieron, hombres corpulentos, hombres que sabían cómo hacer daño a la gente de manera eficiente. Aaron intentó correr. Llegó unos 3 metros antes de que lo atraparan, arrastrándolo al callejón junto al almacén. Uno de ellos, el más grande, lo estrelló contra la pared de ladrillos con la fuerza suficiente para quitarle el aire de los pulmones. Aaron Chan, dijo el hombre. No era una pregunta. Aaron no podía respirar, no podía hablar, solo podía asentir. ¿Conoces a una chica llamada Maya Reyes? Otro asentimiento, más frenético esta vez. La has estado golpeando, quitándole su dinero, amenazando a su madre. Yo no... La mano del hombre se cerró alrededor de la garganta de Aaron.
No lo suficiente como para ahogarlo, pero lo suficiente como para que entendiera lo fácil que podría ser. Esto es lo que va a pasar, dijo el hombre, su voz perfectamente tranquila. Vas a dejar a Maya en paz para siempre. Nunca la llamarás, le enviarás mensajes, la verás, ni pensarás en ella. Vas a olvidarte de que existe. ¿De acuerdo? Aaron jadeó. De acuerdo, lo haré, lo prometo, aún no he terminado. El agarre se apretó ligeramente. Tu deuda de juego, los 30,000 que debes, están pagados. Borrón y cuenta nueva. Pero si vuelves a jugar, si vuelves a pedir dinero prestado, si vuelves a endeudarte, no tendrás otro rescate. Serás enterrado. ¿Entendido? Sí, sí, entiendo. Y si alguna vez te acercas a Maya o a su madre, si alguna vez la amenazas de nuevo, si alguna vez dices su nombre, el hombre se inclinó. Encontrarán pedazos de ti en 3 estados diferentes. ¿Está claro? Está claro, está claro, lo juro. El hombre lo soltó. Aaron se apoyó contra la pared, jadeando. Una cosa más, dijo el hombre. Esta conversación nunca ocurrió. Nunca nos viste. No sabes por qué dejas a Maya en paz. Simplemente lo haces. Porque si hablas de esto, si le dices a alguien sobre esta conversación, lo sabremos y volveremos. Y la próxima vez no seremos tan amables. Se fueron. Aaron se quedó allí en el callejón, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, entendiendo por primera vez en su vida lo que se sentía ser completamente impotente, tener miedo de fuerzas que no podía ver. No podía combatir, no podía escapar. Nunca volvió a contactar a Maya. Johnny regresó al mini mercado una última vez. Eran las 11:30 p.m., 5 días después de la visita de Tony a Patterson. El nuevo propietario, que había comprado el negocio legítimamente, sin tener idea de quién había orquestado realmente la venta, estaba implementando cambios. Mejor paga, horarios razonables, seguridad real. Pero esa noche, Maya todavía estaba trabajando. Su último turno antes de la transición. Levantó la vista cuando Johnny entró y esta vez algo era diferente en sus ojos. No miedo, preguntas. Tú, dijo. Yo. Patterson se ha ido. Derek se ha ido. Aaron. Tragó saliva. Aaron me llamó ayer. Me dijo que lo sentía, que habíamos terminado, que debería tener una buena vida. Hizo una pausa. Estaba llorando. Johnny no dijo nada. El nuevo propietario me ofreció un puesto diferente. Turno de día, mejor paga, horario normal. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Cómo es posible todo esto? A veces las cosas cambian, dijo Johnny simplemente. Las cosas no cambian así. No de la noche a la mañana. Salió de detrás de la caja registradora, acercándose. ¿Qué hiciste? Le recordé a algunas personas que hay consecuencias para sus acciones. Tú eres quien llamó a Patterson. Tú eres quien envió a esos hombres a Aaron. No era una pregunta. ¿Importa? Sí. Su voz se quebró. Sí, importa porque necesito saber si soy libre o si acabo de cambiar una jaula por otra. Johnny la miró, realmente la miró, y vio a alguien que había sido golpeada tantas veces que incluso el rescate se sentía como una trampa. Eres libre, dijo en voz baja. El trabajo es tuyo si lo quieres, pero si no, hay otros. La deuda que creías tener se ha ido. Las amenazas contra tu madre, vacías. Las personas que te hicieron daño se han ido o tienen demasiado miedo para volver. ¿Por qué? Las lágrimas se derramaron ahora. ¿Por qué harías todo esto por alguien a quien ni siquiera conoces? Porque alguien debería haberlo hecho por mi madre, dijo Johnny. Y nadie lo hizo. Maya lo miró, la comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Nada. La gente como tú siempre quiere algo. No de ti. Johnny dio un paso atrás hacia la puerta. Vive tu vida, Maya. Envía dinero a tu madre sin tener que elegir entre ella y tu seguridad. Trabaja en un empleo que no te destruya. Encuentra a alguien que te trate como mereces ser tratada. Hizo una pausa. Eso es todo lo que quiero, que tengas la oportunidad que mi madre nunca tuvo. Ni siquiera sé tu nombre, dijo ella. No necesitas saberlo. ¿Te volveré a ver? No. Ella asintió lentamente, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Entonces, inesperadamente, cruzó la distancia entre ellos y lo abrazó.
Un abrazo breve y apretado que hablaba de una gratitud demasiado grande para las palabras. Cuando se separó, estaba sonriendo a través de sus lágrimas. Gracias, susurró. Quien quiera que seas, gracias. Johnny asintió una vez. Luego se dio la vuelta y salió del mini mercado por última vez. Mientras se alejaba, la vio a través de la ventana, de pie bajo la luz fluorescente, con una mano en la boca, sus hombros temblando de sollozos. Pero eran sollozos diferentes a los de antes. Antes lloraba de miedo. Ahora lloraba de alivio, de esperanza, de la repentina y vertiginosa posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la pesadilla finalmente había terminado. 3 meses después, Gianni recibió una carta. Llegó a su oficina dirigida al hombre que me ayudó, a cargo del restaurante Rossini. La dirección de remitente era de Millbrook, Nueva York. Tony se la trajo, con las cejas levantadas. Escanea en busca de Anthrax. Está limpia. ¿De quién es? Una mujer llamada Rosie Reyes. ¿Te suena? Gianni tomó la carta, la abrió. Dentro había una sola página escrita a mano en letra temblorosa. Estimado señor, no sé su nombre. No sé cómo encontrarlo, pero mi hija Maya me dijo que alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Alguien que no pidió nada a cambio. Le escribo para agradecerle no solo por lo que hizo por Maya, sino por lo que hizo por mí. Verá, me estaba muriendo. El cáncer estaba en todas partes y no podía pagar el tratamiento. Maya se estaba matando, tratando de enviarme dinero, tratando de mantenerme viva. Pero hace 3 meses todo cambió. La situación de Maya cambió. Consiguió un mejor trabajo. Y de alguna manera, no me dice cómo, mis facturas médicas se pagaron, todas ellas por un donante anónimo. Estoy en remisión ahora. Los médicos dicen que tengo una oportunidad real. Mi hija tiene una oportunidad real. No sé por qué nos ayudó. No sé qué hicimos para merecer su amabilidad, pero quiero que sepa que salvó 2 vidas, no solo una. Gracias de todo corazón. Rosely Reyes. Johnny leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio junto a una foto que guardaba allí. Una foto de una mujer con cabello oscuro y ojos amables parada frente a una casa que ya no existía. Su madre murió cuando él tenía 16 años. Ataque al corazón, dijeron los médicos. Pero Gianni sabía que era más que eso. Fueron años de estrés, años de miedo, años de elegir entre medicinas y comida, entre seguridad y alquiler, años de estar atrapado. ¿Está bien, jefe?, preguntó Tony. Sí. Johnny cerró el cajón. Estoy bien. Pero no estaba bien. Estaba pensando en todas las mujeres como Maya, en todas las personas atrapadas en situaciones de las que no podían escapar, aplastadas por sistemas diseñados para explotar su desesperación. No podía salvarlas a todas, pero tal vez no tenía que salvarlas a todas. Tal vez salvar a una era suficiente. 6 meses después de esa noche en el minimercado, Maya Reyes cruzó un escenario para recibir su título de asociada en Administración de Empresas. Se había reinscrito en la universidad comunitaria después de que el nuevo trabajo le diera horarios regulares, después de que el cáncer de su madre entrara en remisión, después de que Aaron desapareciera de su vida como humo, después de que Derek y Patterson se desvanecieran tan completamente que era como si nunca hubieran existido. Después de que todo cambiara, escaneó a la audiencia mientras recibía su diploma, buscando a su madre entre la multitud. Rosalie estaba allí, más delgada que antes, pero viva, sonriendo, llorando lágrimas de felicidad. Pero Maya también estaba buscando a alguien más. Un hombre con un traje caro que había entrado en un mini mercado y se había dado cuenta de lo que nadie más había visto, que se había preocupado cuando no tenía motivos para preocuparse, que le había cambiado la vida y no había pedido nada a cambio. No lo vio. No lo esperaba. Pero al salir del auditorio, diploma en mano, con su madre a su lado, vio un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Ventanas tintadas, el tipo de coche que significaba algo. La ventanilla trasera se bajó apenas 1 pulgada, lo suficiente para que viera una mano levantarse en señal de reconocimiento. Luego la ventanilla se subió y el coche se alejó. Maya se quedó allí en la acera viéndolo desaparecer entre el tráfico. ¿Quién era?, preguntó su madre. Nadie, dijo Maya, sonriendo a través de lágrimas repentinas.
solo alguien que solía conocer. Pero esa noche, cuando llegó a su pequeño apartamento, el que finalmente podía permitirse en un edificio con seguridad real, escribió una carta propia. Estimado señor, no sé si esto llegará a usted. No sé si lo leerá, pero quería que supiera que me gradué hoy. Administración de empresas. No es mucho, pero es mío. Mi mamá está mejor, está en remisión. A veces pregunta por usted. Pregunta cómo supo ayudarnos. Le digo que no lo sé porque no lo sé. Realmente no. Pero creo que tal vez nos ayudó porque nadie ayudó a alguien que usted amaba y no quería que la historia se repitiera. Si eso es cierto, entonces quiero que sepa que no se repitió. Usted la cambió. Usted lo cambió todo. Voy a empezar mi propio negocio algún día. Uno de verdad. Algo que ayude a la gente como usted me ayudó a mí. Voy a tratar a mis empleados de manera justa. Voy a notar cuando tengan miedo. Voy a ser la persona que detenga el ciclo en lugar de continuarlo, porque usted me demostró que eso es posible. Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por preocuparse cuando no tenía por qué hacerlo. Gracias por devolverme la vida. Espero que sepa que lo que hizo importó. Siempre, Maya. Envió la carta al restaurante Rossini, esperando que llegara a él. Lo hizo. Johnny la leyó en su oficina solo, con las luces de la ciudad brillando fuera de su ventana. Luego la puso en el cajón junto a la carta de Rosal, junto a la foto de su madre, junto a los otros recordatorios de por qué hacía lo que hacía. No por poder, no por dinero, sino por momentos como este. Momentos en que los poderosos usaban su poder para proteger en lugar de explotar. Momentos en que el miedo era reemplazado por la esperanza. Momentos en que alguien que había sido invisible era finalmente visto. Cerró el cajón, se volvió hacia su trabajo. Había otros negocios que dirigir, otros territorios que proteger, otras personas que necesitaban recordar que esta ciudad tenía reglas y que esas reglas se aplicaban a todos. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la ciudad estaba en silencio y el peso de su imperio se sentía más pesado de lo habitual, Johnny pensaba en una cajera aterrorizada en un minimercado. Y recordaba que el poder no se trataba de cuánto podías quitar, se trataba de cuánto podías dar.